El héroe de la infancia. La increíble historia de mi hermano Tony y su valiente acto de protección. Desde muy pequeño, Tony se había destacado como el protector por excelencia. Recuerdo que, a la tierna edad de 10 años, mientras unos delincuentes intentaban secuestrarlo, el destino nos unió de una forma inesperada. Terminé siendo yo la pasajera involuntaria en su coche. A pesar de que lograron obtener el rescate, las consecuencias fueron dolorosas. Mi rostro y mis piernas quedaron marcados de por vida. Este trágico episodio encendió en Tony una determinación feroz. Sin demora, asumió el control del negocio familiar, la organización que mi difunto padre había fundado, y la transformó en una estructura imponente y respetada en la región. Para él, yo era el centro de su mundo, un tesoro intocable. La reputación de Tony se había forjado en el temor y el respeto. Sus métodos, aunque duros, respondían a una justicia implacable. Si alguien se atrevía a menospreciar mis cicatrices o a cuestionar mi integridad, Tony respondía de forma contundente, aplicando medidas severas que dejaban claro que nadie podía vulnerar lo que significaba proteger a la familia. A pesar de sus acciones rigurosas, siempre encontraba la forma de demostrarme un cariño genuino, invirtiendo lo que fuera necesario para enviarme al extranjero en pos de cirugías reconstructivas, tratamientos de rehabilitación y una educación universitaria de primer nivel. Poco antes de mi graduación, llegó la invitación que cambiaría el ambiente en casa. Tony había decidido casarse. Con un brillo en los ojos, nos hablaba de Mariana, su futura esposa, a quien describía con un aire de misterio y frialdad. Según él, Mariana sería una nueva figura en la familia, alguien que cuidaría de mí y me consentiría de manera especial. Incluso llegó a enviarme una fotografía en la que se mostraba segura de sí misma. Sin embargo, al poner un pie en la residencia familiar, el ambiente se transformó radicalmente. Mariana irrumpió acompañada de un grupo de hombres que emanaban una amenaza latente. En medio de un caos inesperado, se desató un conflicto en el que se confundieron intenciones y se interpretaron erróneas actitudes. Mariana, convencida de que yo era una intrusa dispuesta a aprovecharse de Tony, no dudó en imponer un castigo ejemplar. En medio de la confusión, Tony irrumpió para intentar detener la escalada de violencia, pero la situación ya se había tornado caótica. Entre gritos y movimientos bruscos, se desveló un secreto largamente guardado. Tras un grave accidente, Tony había alterado mis registros oficiales, cambiando mi nombre y mi identidad para protegerme de ciertos enemigos. La revelación sumió a todos en una vorágine de incredulidad y furia, cuestionándose mi verdadera pertenencia a la familia. Fue en ese preciso instante cuando Frankie, la mano derecha de Tony y confidente de toda la vida, se hizo presente. Con mirada firme, ella me reconoció como Amy, la hermana que siempre había estado a su lado, desmintiendo las acusaciones y demostrando que el lazo de sangre y lealtad era inquebrantable. Aun cuando las tensiones parecían alcanzar su punto álgido y los rostros se ensombrecían con el peso de antiguos rencores, Tony se mostró incapaz de dejar pasar la injusticia. En un balance entre la dureza necesaria y el afecto incondicional, decidió que lo más importante era preservar el honor y la integridad de la familia, poniendo de manifiesto que, más allá de las heridas físicas y emocionales, el amor fraternal podía transformar incluso los episodios más oscuros en una lucha por la verdad y la redención. Esta crónica, repleta de giros inesperados y emociones intensas, es el testimonio de una vida marcada por la violencia y el sacrificio, pero también por la fuerza del vínculo familiar. En medio de castigos severos, secretos bien guardados y conflictos internos, se hace evidente que la protección y el cariño, aun en sus formas más extremas, pueden ser la luz que guía a la familia a través de los tiempos más difíciles. Aquel fatídico suceso cambió por completo el curso de mi vida. Tony, quien en su momento me había profesado un amor profundo, optó por aislarme tras un violento incidente, convencido de que así podría protegernos de futuros peligros. Sin embargo, el destino quiso que me encontrara nuevamente en medio de una situación insostenible, enfrentándome a la agresión de la nueva prometida de Tony, una mujer de carácter implacable y una presencia que imponía miedo sin lugar a dudas. En esos momentos, el ambiente se volvió casi irreal. La tensión se palpaba en cada rincón, mientras Frankie, con el ceño fruncido y un semblante adusto, observaba la escena con inquietud. Mariana discutía en voz baja pero firme, advirtiendo que si la persona a la que se referían resultaba ser la hermana de Tony, las consecuencias serían inevitables. Sus palabras, cargadas de un resentimiento antiguo, sugerían que cualquier error en la identidad o en las lealtades podría sellar un destino trágico para ambas. La situación se complicó aún más cuando, en medio del caos, Tony recibió un mensaje inesperado, la confirmación de la llegada de su hermana para la boda. Esa noticia alteró la dinámica ya precaria, haciendo que mi corazón latiera con fuerza, al recordar que había cambiado mis planes solo para sorprenderlo, sin prever el dolor que estaba a punto de vivir.
La mirada de Mariana, helada y decidida, dejaba claro que no había lugar para debilidades, y sus gestos violentos confirmaban que había decidido imponer su voluntad a cualquier costo. En un instante, la desesperación se transformó en brutal violencia. Entre empujones y órdenes ásperas, me vi privada de toda posibilidad de escape. Cada agresión era un recordatorio cruel de que el pasado, lleno de traiciones y heridas aún abiertas, estaba lejos de quedar en el olvido. Mariana, con una frialdad que rozaba lo inhumano, se desató en una serie de actos violentos que dejaron cicatrices físicas y emocionales difíciles de borrar. El clímax se produjo cuando, en medio de un silencio cargado de tensión, Tony irrumpió en la habitación. Su figura se impuso de inmediato, y en sus ojos se mezclaba el dolor con una determinación feroz. Con pasos lentos pero firmes, se arrodilló a mi lado y, entre lágrimas y un evidente esfuerzo por contener la rabia, acarició mi rostro como si quisiera borrar, al menos por un instante, el sufrimiento que me embargaba. La escena parecía detener el tiempo. La calma antes de una tormenta se reflejaba en la voz de Tony, que, aunque suave, llevaba consigo la amenaza de un pasado oscuro, recordándome viejas heridas que nunca logré sanar del todo. La confrontación escaló rápidamente. Con una rapidez sorprendente, Tony se levantó y, en un arranque de furia contenida, enfrentó a Mariana con una fuerza implacable. Sus palabras, medidas pero llenas de dolor, denunciaban una traición que se había gestado desde hacía años. En ese preciso instante, cada gesto, cada suspiro y cada lágrima parecían relatar una historia de traición, resentimiento y una lucha interna por la redención. Mientras el ambiente se llenaba de ecos de un pasado marcado por injusticias, Mariana intentó justificarse, afirmando de manera confusa que yo, de alguna forma, guardaba un vínculo que la conectaba con Tony. Esa afirmación, absurda y carente de sentido, solo incrementó la incertidumbre y el peligro de revivir antiguos fantasmas. Esa noche se convirtió en una especie de renacer amargo. La violencia, la traición y la redención se entrelazaron en un relato que dejó cicatrices imborrables. Mi historia, marcada por un dolor que parecía eterno, se transformó en un grito silente en busca de justicia y de la posibilidad de reconstruir paso a paso lo que el destino había querido destruir. En medio del caos, lo único claro era que cada decisión, cada gesto y cada palabra tenían el poder de cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Con el ceño fruncido, me pasó la mano por el cabello mientras inhalaba profundamente, como si luchara por mantener el control en medio del caos. La tensión se notaba en cada gesto, y al alzar la vista, señalé silenciosamente a Frankie, quien hasta ese instante había permanecido en silencio. Con paso firme, ella se adelantó y el ambiente se impregnó de incertidumbre. Tony, con la cara marcada por la confusión y una furia contenida, anunció en tono seco: «Nos equivocamos». Su voz, que oscilaba entre la risa forzada y un dolor inexplicable, parecía negar el terrible accidente del que nadie parecía tener noticias claras. Ante esa ambigüedad, decidieron ejecutar un castigo implacable. El daño infligido fue brutal, casi llevándola al borde de la muerte. Entre sollozos, Mariana imploró con los ojos llenos de lágrimas: «Tony, por favor». Pero la respuesta que siguió fue tan cortante como un látigo de hielo. «Cállate». La súplica quedó ahogada en el ambiente, mientras Mariana gemía desconsolada y nadie se movía para ofrecer ayuda. Frankie bajó la mirada, consciente de que en ese instante todos compartíamos un destino sellado. Con una extraña mezcla de ternura y dureza, Tony se inclinó hacia mí y, a pesar del dolor que recorría cada fibra de mi ser, me ayudó a levantarme con cuidado. «Vas a estar bien, Amy», murmuró en un susurro que contrastaba con la tormenta que brillaba en sus ojos. Poco después, ordenó a uno de sus hombres cerrar la puerta, marcando el comienzo de un juicio ineludible. La desesperación crecía en Mariana, cuyos sollozos se transformaban en gritos desgarradores, mientras Tony, sin detenerse a escuchar, se giraba hacia Frankie y preguntaba con frialdad: «¿A quién más debo castigar hoy?». Frente a esa pregunta, Frankie levantó las manos en un gesto de rendición y con voz apagada replicó: «Jefe, no lo sabíamos, nadie lo sabía». Luego, volviéndose hacia Mariana, Tony cuestionó con un tono que mezclaba asombro y desdén: «¿Así que me amabas? ¿Querías protegerme?». Desesperada, ella asintió mientras sollozaba: «Sí, solo deseaba que nadie se aprovechara de ti». Con la cabeza ladeada en un gesto de inquieta reflexión, él continuó: «Entonces dime, ¿cómo puedo protegerme de ti?». Las lágrimas de Mariana se convirtieron en gritos, y entre el estruendo de la desesperación, ella exclamó: «Tony, por favor, te amo, nos vamos a casar». Pero antes de que pudiera haber una respuesta, el sonido ensordecedor de un disparo interrumpió todo, apagando las palabras y dejando que la violencia hablara por sí misma. La escena se tiñó de rojo cuando la sangre salpicó las paredes, el suelo e incluso mis zapatos, y Mariana se desplomó como una marioneta inerte.
Frankie y los demás se quedaron pálidos ante la crudeza del momento, mientras Tony, limpiándose las manos con un pañuelo, preguntaba en tono inquisitivo: ¿Alguien más tiene algo que añadir? Sin demora, Tony se dirigió hacia mí. Vamos a casa, Amy. Aunque en mi interior deseaba confesar que el daño era irreparable, que mi hogar se había desvanecido entre la violencia y la traición, mis fuerzas me abandonaban. Con una suavidad casi inesperada, Tony me tomó en sus brazos y salió, dejando atrás el desastre, la sangre y un pasado que parecía condenar a todos. Fuera de la casa, el mundo se desdibujaba a mi alrededor. El dolor pulsaba en mi rostro, mis piernas se negaban a sostenerme, y el sabor metálico de la sangre en mi boca resultaba insoportable. Sin embargo, nada se comparaba con la tormenta interna de rabia, traición y amargura. Con sumo cuidado, Tony me acomodó en el asiento trasero del coche, tratándome como si fuera tan frágil como el cristal, aunque en mi interior ya no me sentía vulnerable. «Vas a estar bien, Amy», dijo de nuevo con voz ronca, casi como si intentara prometer algo que parecía inalcanzable. Pero yo me preguntaba cómo podía sanar cuando la persona a la que había querido tanto casi fuera la causante de mi destrucción, y la única razón por la que seguía respirando era la oportuna intervención de Tony. 5 minutos de diferencia podrían haber significado otro error irreparable. Mientras el coche arrancaba, dejando atrás a Frankie y a los matones que habían traicionado la confianza, entendí sin necesidad de palabras que aquellos que actuaban con traición no merecían una segunda oportunidad. Apoyé mi cabeza contra la ventana, sintiendo cómo el ardor de las heridas se mezclaba con el frío de la venganza, y escuché a Tony declarar con determinación: «Van a pagar». Después de varios minutos en un silencio cargado de tensión, una risa amarga escapó de mis labios, a pesar del dolor. «Marina ha sido expuesta, y eso es solo el comienzo», murmuré mientras mi corazón latía con fuerza, lleno de preguntas y de un deseo profundo de justicia. Tony, con sus dedos crispados en el volante y la mirada fija en el camino, preguntó con voz serena: «¿Qué más quieres que haga, Amy?». Con la voz endurecida por el sufrimiento, respondí: «Quiero que cada uno de los involucrados sienta el peso de sus acciones. Quiero justicia, algo tan contundente que nadie pueda ignorarlo». Tony esbozó una sonrisa enigmática y añadió: «Entonces prepárate, porque lo que tengo planeado te va a sorprender». No me sentí culpable, aunque cualquier persona normal lo haría. Ya no era la misma de antes. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de recuperación y venganza. Tony me internó en uno de los hospitales más reconocidos de la ciudad, donde un equipo de médicos y enfermeras me cuidaba día y noche, mientras él se encargaba de hacer que cada implicado en mi sufrimiento pagara por su traición. Uno a uno, aquellos que habían participado en el ataque comenzaron a enfrentar las consecuencias. Los secuaces vinculados a Marina fueron despedidos y excluidos de cualquier actividad asociada a la organización de Tony, y quien se atreviera a ayudarlos pronto recibiría un mensaje inequívoco: quien encubre una traición, la paga. Incluso Frankie, intentando huir de la ciudad, fue interceptada sin piedad por Tony, quien la confrontó con una frialdad que helaba la sangre. Cuando Tony la presentó ante mí, aún recluida en una silla de ruedas, mi mirada se llenó de desprecio. La tensión en el aire era palpable cuando él, inmóvil, esperó mi veredicto. ¿Qué haremos con ella? Al mirar a Frankie, cuyos ojos delataban el miedo, supe que no habría escapatoria. Con voz firme le dije: «No soy un monstruo, pero tú sabías lo que hacían». La decisión pendía en el aire, y en ese instante comprendí que la justicia, aunque dura y dolorosa, era el único camino para sanar las heridas del pasado. La tensión se palpaba en el ambiente desde el primer instante. Yo me había quedado en silencio, aun cuando las circunstancias exigían una respuesta. Cuando finalmente abriste la boca para rogar, Tony apenas esbozó un leve movimiento de cabeza, comunicando con frialdad: «Estás fuera. Nadie volverá a confiar en ti, y no volverás a trabajar en esta ciudad». Con la desesperación reflejada en mis ojos, intenté replicar: «No puedes quitármelo todo». Pero Tony, inclinándose ligeramente hacia adelante, respondió con voz firme: «Tú le arrebataste a mi hermana. Para mí, eso es justo». En ese instante, Frankie se retiró, aunque no sin antes escuchar mis últimas palabras: «Espero que todo esto haya valido la pena». Los días siguientes estuvieron marcados por el eco implacable de la noticia. Lo que Marina había hecho se había extendido como fuego en la pradera. Sin mayores esfuerzos, dejamos que ella enfrentara las consecuencias de sus actos. Su reputación quedó irremediablemente dañada, y hasta la boda que tanto se esperaba fue cancelada. Aunque Marina trató de alegar que se trataba de un simple malentendido, nadie deseaba asociarse con alguien que había agredido a la persona equivocada. Fue entonces, cuando mi recuperación me permitió abandonar el hospital, que Tony se aseguró de entregarme algo especial. Con voz pausada y segura dijo: «Esto es tuyo». Al abrir el sobre, me sorprendí al encontrar los papeles de la propiedad de una mansión. Mi nombre figuraba en el documento, un recordatorio de que, pese a los años de distancia y las pérdidas acumuladas, nada de lo que era mío había sido arrebatado por completo. «Amy, perdiste mucho, pero esta casa y este dinero no son un regalo.
Siempre te pertenecieron, murmuró Tony mientras yo sostenía el documento, sintiendo cómo una nueva esperanza comenzaba a asomar. Con el tiempo, la casa recuperó su calma y las sombras del pasado parecieron disiparse. Marina había desaparecido, los traidores caídos y ni rastro quedaba de Frankie o de aquellos matones que me habían herido. Parecía como si aquella noche terrible hubiera borrado del mapa a todos los involucrados. Incontables preguntas surgían en mi mente, y en más de una ocasión le pregunté a Tony qué había sucedido exactamente. Con una mirada fría y distante, él siempre respondía enigmáticamente: no necesitas saberlo, lo importante es que ahora estás a salvo. Aunque se suponía que debía sentir alivio al saber que ya no tendrían la oportunidad de hacerme daño, una inquietud persistía en mi interior. Era como si parte de mi historia hubiera sido borrada sin mi consentimiento. A partir de aquella noche, Tony se volvió más protector que nunca. Al principio entendí su alerta, casi me sentía aferrada a su sombra. Era lógico que velara por mi bienestar. Sin embargo, esa preocupación se transformó poco a poco en una opresión sofocante. No podía salir sin que él lo supiera, ni siquiera tomar un taxi o hacer compras sin la presencia de uno de sus hombres. Intenté convencerme de que sus actos nacían de un genuino deseo de cuidarme, pero pronto comprendí que lo que él anhelaba no era mi seguridad, sino un control absoluto sobre cada aspecto de mi vida. Incluso cuando alguien nuevo intentaba acercarse, Tony se encargaba de indagar en cada detalle: dónde vivían, con quién trabajaban, e incluso si tenían antecedentes. Si alguna persona no cumplía sus estrictos criterios, desaparecía de mi entorno sin más. Al principio atribuí esto a la coincidencia, pero con el tiempo la verdad se hizo innegable. Tony decidía quién merecía estar cerca de mí, alegando que solo personas mejores eran adecuadas para mí. ¿Y quién determinaba eso? Yo misma. La revelación fue dolorosa. Sin importar cuánto tiempo pasara, para Tony yo seguiría siendo la niña indefensa a la que debía proteger. Sin embargo, ya no era aquella niña. Mi rostro y mi espíritu habían cambiado. Solo anhelaba vivir en libertad. Tony, incapaz de aceptar mi evolución, parecía no prever que la verdadera protección no reside en el encierro. Decidí que, para recuperar mi libertad, debía tomar las riendas de mi destino. Durante meses planifiqué mi escape, me distancié gradualmente, forjé nuevas amistades fuera de su círculo, y comencé a guardar dinero en una cuenta oculta, inaccesible para sus métodos. Finalmente, llegó el día en que desaparecí sin dejar rastro. Ni mensajes, ni llamadas, simplemente me esfumé. Tomé un vuelo hacia un lugar donde Tony ya no pudiera influenciar mi vida. Los primeros días fueron un torbellino de incertidumbre. Tony, desesperado, intentó localizarme insistentemente. Llamaba sin cesar, enviaba mensajes y hasta apareció en mi antigua residencia. Incluso envió a sus hombres a buscarme, pero yo ya estaba preparada. Me refugié en lugares donde mi paradero permaneciera en el anonimato y, por primera vez, Tony tuvo que aceptar mi ausencia. No llegué a odiarlo, pues en lo más profundo sabía que su accionar nacía de un deseo de protegerme. No obstante, entendí que esa protección, convertida en un control asfixiante, no podía definir mi existencia. Yo solo quería ser libre, y ahora, por fin, lo era.